¿Cómo están? Estamos haciendo la grabación de este que es nuestro cuarto programa de A Cuentanotas. Gracias siempre por las sugerencias, por los comentarios que nos han hecho a lo largo de este ya mes que estamos al aire con este programa, que lo único que pretende es un poco llevar a la luz pública los temas de interés ciudadano y conversar sobre aquello que tanto a ustedes como a nosotros nos preocupa. Y en este sentido quiero también decirles que, acatando una de las sugerencias de los varios comentarios que he recibido, me han pedido tratar en este espacio ahora un tema que nos está preocupando a todos, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, y es la aparición de dos nuevas variantes, en este caso del COVID, que son la Delta y la Delta Plus. Y para eso tengo un invitado muy, pero muy especial, a quien agradezco muchísimo poder compartir este espacio. Él es el doctor Marcelo Aguilar. Ustedes deben conocerlo, lo hemos visto en medios de comunicación, en redes sociales. Marcelo es epidemiólogo, además es catedrático de la Universidad Central, universidad en la que yo me formé y a la que orgullosamente pertenezco, y eso siempre lo voy a decir. Fue además viceministro de Salud, ha sido director de Lisquieta Pérez, tiene un amplio currículum en temas que tienen que ver con la salud. Así que, doctor, para mí es un honor poder contar con usted en este espacio, le agradezco muchísimo, bienvenido, y quiero empezar preguntándole algo. Si es que antes nosotros estábamos ya preocupados y de alguna u otra manera hemos vivido preocupados durante 16 meses por la aparición del COVID-19, ahora, tras la confirmación de parte de las autoridades de que existen dos variantes, que son dos variantes muy fuertes del COVID, la Delta y la Delta Plus en el Ecuador, ¿debemos estar más preocupados? Hola, doctor. Bienvenido. Marcela, un gusto estar en su espacio y un gusto estar con una centralina tan prestigiosa como usted. Qué lindo, gracias. Pues ciertamente el aparecimiento de esta nueva cepa nos cambia cambia el escenario mundial. Como estaban las cosas, se proyectaba, por ejemplo, que aproximadamente con 70-72% de personas vacunadas se podría detener y reducir el impacto del virus pandémico. Pero estas dos nuevas cepas, la Delta y la Delta Plus, vienen a cambiarnos y a mover todo el tablero y todo el escenario. Es una cepa mucho más transmisible. Se adhiere mucho más a células del organismo. Se estima que probablemente puede escapar algunas de las defensas del organismo, pero la característica fundamental es que tiene una gran capacidad de producir brotes epidémicos con mucha gente por la mayor transmisibilidad. Se estima que es aproximadamente 60% más transmisible que la cepa original de Wuhan. Se originó en la India como parte de estos procesos de cambio, de adaptación. Generalmente los virus se van adaptando con sus poblaciones más eficientes que sobreviven en el organismo humano y cada vez son más hábiles para sobrevivir. Es la lógica del virus, la lógica de un ser vivo. Y desde la India se dispersó muy rápidamente hacia el Reino Unido, hacia Estados Unidos. En el Reino Unido ya es predominante, es la cepa que más circula, y al ritmo que vamos se estima que esta cepa va a ser la que vaya predominando en el mundo más adelante. Esto Doctor, nos cambia el escenario porque ahora, nos obliga a vacunar a más del 90% de personas para lograr protección. y eso es importante, doctor, usted lo decía, antes se determinaba que con el 70% de la población vacunada estábamos, digamos que más o menos en una situación de relativa tranquilidad, pongámoslo en esas palabras. Ahora necesitamos un número más alto de vacunados, 90%. Lo que usted ha dicho es cierto, Doc. Son alrededor de 100 países que ya tienen esta cepa dentro de sus sociedades y que está de alguna manera conviviendo con nosotros. ¿Era, digamos que difícil o era muy probable que llegue al Ecuador? ¿Se podía hacer algo al respecto o era algo que ya se veía venir y que de una u otra forma nos iba a afectar en algún punto de la vida? Como criterio global, los patógenos respiratorios, todos los patógenos respiratorios, virus, bacterias, son muy difíciles de contener por la propia naturaleza.
Y estos coronavirus son más difíciles aún porque hay un número de casos de personas infectadas que no presentan síntomas. Entonces, estamos en condiciones sin ningún tipo de alerta y la gente está circulando. Esa naturaleza hace que sea muy difícil de contener, muy difícil. Hemos visto en todos los países, incluso en naciones que tienen una capacidad de vigilancia epidemiológica muy alta, como Reino Unido, como Estados Unidos, se han dispersado sin que se pueda hacer mucho. Entonces era previsible que llegara al Ecuador. Desde que hace algunas semanas estuvo en el Perú, con el flujo que conocemos que hay con el Perú, era previsible, era cuestión de tiempo. Simplemente. Ahora, doctor, dos aspectos que me parece importante también señalar. En este momento las autoridades han sido claras, han dicho que existe ya un cerco epidemiológico, más allá de aquello que usted nos señala y que también evidentemente todos sabemos, del hecho de que es prácticamente incontrolable. Se están haciendo los esfuerzos para controlar, para saber qué personas se han infectado, proteger a su círculo más cercano y demás. Seguramente está en El Oro y en Guayaquil, de acuerdo a lo que nos ha dicho las autoridades. Pero ¿cuán probable es, por ejemplo, que esté aquí con nosotros, en Pichincha, en Quito? Se deben hacer estudios de ADN para demostrar aquello. Son muy pocas pruebas de ADN las que se está haciendo, seguramente también por el costo, por lo que implica técnicamente hacerlas. Pero ¿cuán probable es que ya esté aquí con nosotros cuando hemos visto también que ha habido una evolución a lo alto en cuanto al hecho de que hay más personas que están contagiadas? Nuevamente las camas UCI están, digamos que ya en exceso, copadas absolutamente, listas de espera en los hospitales. Esto nos llevaría a pensar entonces que ya también el Delta y el Delta Plus está aquí, en Quito, en Pichincha y en otras provincias. Es muy probable que ya esté ocurriendo esto. Mire, voy a contarles que al inicio de la pandemia realizamos una investigación junto con la Universidad de Cuenca y el Instituto Geográfico Militar. Y estudiamos cómo a partir del foco inicial que llegó a Guayaquil, Durán y San Borondón, se dispersó hacia la Sierra Central, hacia la costa y hacia Cuenca. Una de las cosas que aprendimos en esa primera fase con una cepa que era menos agresiva que la actual, se vio que viajaba por carretera, seguía los flujos humanos, donde hay más gente, por ahí se iba. Entonces hay cierta previsibilidad. Si es que entró por Huaquillas o probablemente entró por Macará, por Loja, pues son esos caminos, son las zonas cercanas a las carreteras las que deben tener ya circulación viral. Entonces, hemos recomendado, hemos hablado con las autoridades de salud y han tomado ya las previsiones necesarias y sería menester vacunar de forma integral a todas las personas en los cantones que están a lo largo de esa ruta de la carretera. Pero si llegó a Guayaquil, es muy probable que haya llegado a Quito. Bueno, y creo que esa es una advertencia que además nos prende las alarmas a toda la población en el sentido de que debemos seguir cuidándonos, que más allá de los esfuerzos que hacen las autoridades, también hay un esfuerzo personal, hay un esfuerzo como sociedad de seguir evidentemente manteniendo todas las medidas de bioseguridad. Y yo en ese sentido quiero hablar de dos temas, doctor, que me parecen muy importantes. Primero, los síntomas, porque entiendo que los síntomas tanto del Delta como del Delta Plus son distintos. Por ejemplo, se hablaba de que uno de los, digamos que denominadores comunes era el hecho de la pérdida del olfato, del sentido del gusto. Ahora no necesariamente pasa aquello. ¿Cuáles son, digamos que estos síntomas distintos que a nosotros nos podría encender esa alarma para cuidarnos más? Uno, y dos, sí quisiera hablar también de la vacuna. Hay muchas personas que todavía están indecisas, no saben si es que vacunarse o no, piensan que la vacuna no los va a proteger al 100% o quieren determinada vacuna, dicen esta es la que a mí me gusta, esta es la que yo he oído que es buena. Yo leí un comentario que me parece absolutamente acertada. La mejor vacuna es la que existe, doctor. Y creo que en eso deberíamos coincidir todos. Así que esos dos temas me parecen importantes tratarlos. Y permítame iniciar con la alerta que usted coloca, Marcela.
el riesgo de que tengamos un brote epidémico importantísimo es sumamente alto. Estamos frente a una cepa que se dispersa muy rápidamente en un momento en que la gente está cansada de practicar las medidas de prevención, hay un relajamiento, hay una falsa seguridad de decir, ya tenemos vacuna, ya nos están vacunando y ya estamos protegidos. No, esos elementos son críticos en esta fase y tenemos que disciplinarnos, reorientar las acciones para evitar una cuarta oleada epidémica de la pandemia. Ese es el primer punto. Luego, la sintomatología que producen estas variantes es distinta, se parece más al resfriado común. Produce secreción nasal, produce malestar, se parecen mucho más al resfriado común y se van agravando. La primera cepa producía tos seca, producía pérdida de olfato, producía pérdida de gusto, malestar, decaimiento. Esta se parece mucho más al resfriado común que conocemos y está producido por más de 200 virus que circulan en condiciones normales. Recordemos que el resfriado común es la enfermedad que más afecta a la especie humana y se parece mucho más a eso. También son cuadros atípicos, personas que están aparentemente con cuadros leves y se agravan muy rápidamente. La forma de evolución todavía se está estudiando y va generando este conocimiento. Recordemos que estamos frente a virus nuevos, a situaciones nuevas y de a poco vamos aprendiendo qué es lo que está ocurriendo. Luego... Ahora, doctor, también es importante señalar el hecho de que a diferencia de las otras cepas, esta también ataca más a la población joven, incluso a los niños. Y esto también es un motivo evidentemente de alerta, porque con las otras variantes veíamos que más era la población, digamos que estaba en un rango de edad mayor y demás. Ahora este virus no respeta ni siquiera eso, ni la edad ni a los más Ciertamente, jóvenes. Ese es otro de los cambios. El cambio del perfil clínico epidemiológico afecta a más jóvenes y produce enfermedad grave en más jóvenes. Hoy vamos a encontrar en la terapia intensiva gente de 30 o de 40 años con cuadros graves. Entonces, hay un cambio radical en este sentido. Y el tema de las vacunas, usted lo ha dicho. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que le pinchan en el brazo el día que uno llega al vacunatorio. Esa es la mejor vacuna. Hay que quitarse esa idea que una vacuna es mejor que la otra. Todas las vacunas, las 3 que tenemos en el Ecuador, protegen totalmente para los casos graves y para los casos mortales. Las personas que están vacunadas pueden hasta infectarse, pero van a desarrollar un cuadro leve, un cuadro moderado, que no le va a llevar a la terapia intensiva y menos al cementerio. Y de por sí, esa ya es una garantía de vida. Es un logro extraordinario, proteger la vida. Entonces, todas las vacunas protegen de casos graves y mortales. Y me quedo con esas palabras, doctor. La garantía de vida es precisamente lo que nos da la vacuna. Ahora, esta vacuna también actúa frente a estas 2 variantes porque se han dado y hemos leído estudios clínicos que aseguraban en un porcentaje muy alto que era efectiva contra las otras variantes. ¿Qué pasa con la Delta y la Delta Plus? ¿También estamos protegidos si es que nos vacunamos? Es posible que la protección sea un poco menor. Algunos estudios preliminares muestran que algunas de estas cepas pueden escapar incluso en las personas vacunadas, pero protegen de todos modos para las formas graves y mortales. Se protege. Entonces, hay que vacunarse. Es la primera línea de enfrentar esta situación. Todo el mundo vacunado. Hay que vacunarse. Esa es una responsabilidad inmensa de la sociedad. Hay que entender que la vacunación es una responsabilidad individual. Me protejo yo, pero además protejo a mi familia, protejo a mi comunidad. Tiene que tener una visión solidaria. Estoy haciendo esto por mí y por todos. Es una responsabilidad enorme. Hay que reconocer que ha habido un esfuerzo enorme. Ha sido excepcional lo que han hecho en la gestión de vacunas. Para el mes de julio, poner 8 millones de dosis en el Ecuador ha sido un logro excepcional. 2 de Pfizer, 6 de Sinovac. Hoy tenemos vacuna suficiente. Se ha hecho un esfuerzo enorme de abrir y de aumentar las manos con la empresa, con las industrias, con las instituciones.
con la universidad. La Universidad Central fue la primera que inició un programa de vacunación y de vacunatorios, hoy tiene 2, vacunando a 35,000 estudiantes. O sea, hay un esfuerzo enorme de muchas instituciones. Se ha logrado vacunar rápidamente a un volumen muy importante de la población y hay que continuar. Y ese esfuerzo, doctor, ese esfuerzo también tiene que ser replicado por parte de la ciudadanía en este caso. Si es que nosotros estamos viendo evidentemente un esfuerzo por parte de las autoridades, lo menos que podemos hacer nosotros es también contribuir a que eso ocurra. Para terminar, doctor, este espacio, primero agradecerle siempre por su presencia. Quiero solamente preguntarle algo que me parece importante destacar. De las 10 personas que ya tendrían esta variante en el Ecuador, ya existen 5 fallecidos. Entonces ahí se demuestra evidentemente lo que hablábamos en un inicio, que es mucho más rápida su transmisión y demás. Pero también dicen que de estas 5 personas, 2 tenían problemas y enfermedades agravantes y también infecciones bacterianas. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Bueno, el monitoreo de esta cepa se hace especialmente en casos graves. Entonces, la asociación es que casos graves que llegan con alguna forma atípica de presentación, en ellos se toman las muestras. Entonces, estos primeros casos no nos van a dar una idea de la mortalidad. Recordemos que el Ecuador ha tenido una mortalidad tremenda. Desde la pandemia vamos más de 72,000 fallecidos. Entonces, estos son los primeros que se detectan con estas cepas nuevas circulantes, ciertamente porque se busca en estos casos más graves y ese es el significado. Habrá que ver el comportamiento más adelante si es que la letalidad, la mortalidad son mayores de esta cepa. Todavía hay datos muy preliminares en el Ecuador. Yo quisiera decir, como colofón, estimada Marcela, que además de esa responsabilidad de vacunarnos, hoy tenemos que retomar de forma más rigurosa las medidas de prevención que tenemos. Inclusive si estamos vacunados, tenemos que usar mascarilla, usar correctamente la mascarilla, evitar tener distancia social, hacer aseo de manos y evitar esa sensación de falsa seguridad que tenemos. En muchas ciudades del país, en la capital, los fines de semana, entre semana y aglomeraciones de jóvenes en la avenida de los Chiris, en distintos puntos de la ciudad, y no toman ninguna precaución, están cantando, están bailando, están libando. Por favor, tiene que haber una responsabilidad importante, porque mientras más rápidamente logremos tener una población vacunada, una población disciplinada, podremos mirar también una reactivación de las actividades. Hay una responsabilidad colectiva. Por supuesto que sí, y me quedo con eso, doctor, porque evidentemente el hecho de cuidarnos nosotros implica cuidar del resto de personas, es una responsabilidad individual, pero también una responsabilidad colectiva. El relajamiento de las medidas también de alguna manera ha surtido un efecto contrario o negativo, porque la gente piensa que ya al estar vacunada está absolutamente protegida y esto no es cierto, y hay muchísimos casos que nos demuestran lo contrario. Entonces, evidentemente hay que seguirnos cuidando. Cierto es lo que usted decía, a todos nos aburre ya de pronto estar en la casa, queremos salir, ver a nuestros amigos, mis hijos, por ejemplo, en plena edad de disfrutar con amigos, de empezar a salir, no lo pueden hacer, pero evidentemente también está de por medio la responsabilidad que nosotros tenemos como padres y ellos mismos de saber que estamos cuidando de nuestras vidas y de esa manera cuidando la vida del resto. Así que en este sentido también pues el llamado a seguir protegiéndonos, a tomar en cuenta estas medidas de bioseguridad, no relajarnos y también un llamado a las autoridades. Por supuesto que sí, la vacuna es importantísima, pero probablemente, doctor, no es suficiente. Necesitamos también mayor cantidad de pruebas que demuestren de una manera, digamos que rápida, si es que existe una población que está contagiada o demás, porque evidentemente los resultados de estas pruebas les permite también a las autoridades adoptar otro tipo de medidas para contrarrestar esta nueva ola que sí o sí se nos va a venir. Entonces, también hacer un llamado en este sentido a las autoridades, apoyar lo que están haciendo, pero exigir del otro lado también otro tipo de respuestas que nos permita
también de forma rápida y asertiva tener, digamos que las alarmas necesarias para contrarrestar aquello que lamentablemente se va a venir. Así que a cuidarnos todos, doctor. Para mí ha sido un placer poder conversar con usted este día. Ojalá podamos tener oportunidad de hacerlo en próximos programas que nosotros vamos a tener. Ahora hemos tratado este tema porque ha sido de interés ciudadano. Ahí están mis redes sociales para que ustedes nos digan si es que hay algún otro tema que les interese y nosotros tratamos con los expertos o si es que ustedes quieren ser parte también de este programa. Así que bueno, a cuidarnos, a mantener las medidas de bioseguridad y a protegernos entre todos, que es lo que podemos hacer hoy por hoy. Doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Marcela. Permítame solamente 30 segundos. Sobre lo que usted ha dicho, hay que fortalecer la vigilancia epidemiológica y el monitoreo. Eso es fundamental para poder controlar y contener. Y hay que pensar en la salud post-COVID, que va a exigir un enorme esfuerzo por las distintas afectaciones que va a dejar la pandemia. Hay que mirar ya el futuro. Exactamente, y eso es algo que también lo venía pensando, créame, esta mañana antes de empezar este programa y decía, hay que hacer un programa especial que tiene que ver con los efectos que hemos sufrido a propósito de la pandemia, entre ellos, por ejemplo, el tema psicológico. A todos nos ha afectado el tema de la ansiedad, de no saber qué es lo que ocurre, de qué va a pasar mañana, de si es que salgo, si me infecto, si es que traigo el virus a mi casa y demás. Este será motivo de otro podcast que lo haremos, por supuesto, de acuerdo también a las sugerencias. Les mando un abrazo, le mando un abrazo, doctor. Gracias por estar aquí. Mucho gusto, Marcelo. Por favor, a cuidarnos. Chao.